Introducing the Ghost Experience. The Ghost Experience lets you choose between two different ways to play the PvE version of Ghost Recon Breakpoint. Regular, the way the game was released, and immersive, a new way to experience the game. While regular lets you play with weapons and gear of different levels and rarity, immersive mode removes the notion of gear score entirely. The new tactical settings will change the way you play. New HUD settings are also available, allowing you to fine-tune your preferred level of information at any point in time. The objective of the Ghost Experience is to give you total freedom of choice. As such, you can switch between immersive and regular mode at will. Of course, you can play in co-op with players in different modes, and every setting can be tweaked so that you can create your ultimate Ghost Experience. Bienvenidos a Auroa, cuna del mundo 2.0. Me llamo Jace Skell y os estábamos esperando. Os hemos traído aquí para innovar, para inventar y para crear. Pero también os pedimos que hagáis con vuestras vidas lo más importante que podéis hacer. Aquí, lejos del resto del mundo, construimos las herramientas que llevarán el planeta al futuro. Una economía totalmente sostenible, un entorno floreciente, hogares en paz, seguridad para vuestra familia y una comunidad donde se aplaude la innovación. Puede que las futuras generaciones nos olviden por completo, pero florecerán gracias al trabajo que hacemos aquí. Gracias por uniros a Skelltech en Auroa. Juntos construimos el mundo. ¡Soplame la vela!
Maldita sea. ¿Había alguien ahí? No sé, pero si lo había ya. ¡Qué bestia, tío! ¿Quién coño eres?
Mierda. Mis hombres. Mierda. ¡Carajo! ¡Aquí hay alguien! ¡Prepárense para una balacera! ¡Ah! ¡Me pongo a cubierto! Así. ¡Carajo! ¡Ya los tengo!
Tiene que quedar alguien. ¡Nube de tormenta 1-1! ¡Aquí, Weaver! ¡Contesta, cambio! ¡Aquí, Weaver! ¡Contesta, cambio! ¿Hay algo? ¡Nada! ¡Contacto, contacto! ¡Dejen de disparar! Walker. Disculpa, Weaver. Walker, ¿qué carajo haces? Mayday, Mayday. Acá, líder Ghost. ¿Me copia alguien? Te copio, líder Ghost. ¿Quién es? Una amiga. Agarré la radio de un Ghost. ¿Ese Ghost aún respira? Líder Ghost, puede seguir al conejo blanco. ¿O correr con la reina roja? Dame un reporte de situación. Eso puede esperar. Tu hombre está recibiendo atención médica. Sigue el rastro que hay tras las ruinas antiguas. Tu objetivo está en las montañas, entre dos cascadas. Entendido. Líder Ghost, cierro.
¡No te muevas de ahí! ¿Quién eres? Me invitaron. ¿Ustedes quiénes son? Más soldados. Puedes darte la vuelta y regresar de nuevo montaña abajo. Las cosas están tensas, ¿sabes? Cuidado cómo manejas tu arma. Y está prohibido disparar en Erewhon. ¿Y qué es Erewhon? La cueva, así la llamamos. Entra. ¿Alguna vez creíste que terminaríamos aquí? ¿Qué es este lugar? De plantar verduras a luchar por la libertad. ¿Qué tal? Muchachos, ¿andan bien? Somos los únicos que quedamos. Sin radio, sin drones. Entre los dos tenemos 2 fusiles y 8 cargadores. Esta gente tiene agua. Y algunos suministros. ¿Viste este lugar, amigo? Dios mío. Es increíble. Sí. Parecen ser buena gente, pero todavía nos controlan. ¿Saben quién derribó nuestros helicópteros? Ni idea. Pero claramente ahí fuera hay enemigos. Me agarré a golpes con enemigos que se hacen llamar Wolves. ¿Saben con quién lidiamos? De momento lidian conmigo. ¿Eres quien está al mando acá? ¿Quién lo pregunta? Lo pregunta a mi cargo. Soy Nómad, oficial al mando de esta operación. Por operación supongo que te refieres a este desastre. Oye, viejo, compórtate. Solo quiero saber por qué un grupo de hombres se lanzó desde el cielo hasta nuestro paraíso. Pues porque alguien hundió un barco de la Marina cerca de la costa. Y el archipiélago Auroa dejó de comunicarse. Nos enviaron para averiguar qué pasó. Lo siguiente que sabemos es que derribaron nuestros helicópteros. Y casi la mitad de mis hombres murieron. Lo único que sé es que hubo una especie de golpe militar. ¿Conoces a Sentinel? El contratista militar. Impusieron la ley marcial, usando el viejo método de pisarle el cuello a quien no cumpla.
Skell-Tech aún desarrolla equipo de alta tecnología. Como siempre, solo que ahora son armas. No es exactamente la utopía de libertad que Jace Skell anunciaba. ¿Dónde está Jace Skell? Ah, el mismísimo jefe de Skell-Tech. Ajá. No sabemos, pero sus drones vigilan estas islas. ¿Así que crees que es parte de esto? No sabemos por qué. Ok. Intentaré averiguarlo. Lo pondré en mi lista. Ahora, ¿puedo ver a mis heridos? Sí. Uno de tus hombres no se calla y necesita descansar. ¿Podrías tranquilizarlo? Y luego ven a verme. Te enseñaré todo esto. ¿Alguna vez pensaste en cómo lo verán desde el otro barco? ¿Cómo puede durar tanto la ocupación? ¿La transmisión tiene alguna repercusión? Unos proscritos me dieron. Holt. Hey. ¿Qué tal, amigo? No mal. ¿Quiénes sobrevivieron? Tranquilo, amigo. Hago todo lo que puedo. Malditos superhéroes. Aquí. Toma otro superpoder. No encuentro a Midas. Pero Weaver... Tú tranquilo, amigo. Nos ocuparemos de ello, ¿ok? ¿Y el Wasp? Con las comunicaciones bloqueadas no puedo contactar con el barco. Hablaré con Matt Schultz, el jefe. Puede que me deje algún barco. No te preocupes, regresaré con ayuda. Vete. ¿Cómo va todo? Bien, pero escucha, tengo que enseñarte algo. Ahí sobre la mesa. ¿Lo conoces? Sí, se llama Victor Cost. Es un soldado de la vieja escuela. Supongo que está aquí con la CIA. Bueno, si es un topo, es posible que pueda ayudarnos. Según tengo entendido, está en algún lugar cercano a los canales. Deberías empezar a buscar por ahí. De acuerdo, a ver qué consigo descubrir. Fue un buen hallazgo. Me alegra poder ayudar, aunque acabe hecho polvo. Esos necios pueden llamarle... ¿Viste venir esto cuando apareció? Pero Skell? Jace Skell es un tarado. ¿A quién carajos? Nomad, soy Scott Mitchell. Es un placer verte. Vi los informes de tu actividad en Aurora. Buen trabajo. La conspiración se degradó. Pero el FSB nos dijo que Stone se asoció con un grupo de ultranacionalistas rusos. Tienen un depósito de armas químicas. Creemos que pretenden usar la tecnología de los drones para lanzar un ataque terrorista coordinado contra Estados Unidos. Millones de nuestros compatriotas están en peligro. Vas a tener que eliminar a los líderes de esta nueva organización para desmantelarla. Stone es la máxima prioridad. Te enviaré una lista actualizada con los objetivos. Esto viene de lo más alto, pero el Congreso y todo el mundo nos observa, así que no podemos enviar apoyo. Bien, entendido. No te defraudaré. Contamos contigo, Nomad. Buen
mandar verduras a luchar por la libertad. ¿Qué tal? ¿Alguna vez pensaste que tu vida sería así? Da igual. No contestes. Esta misión fue dura. Tantas muertes. Tanto sufrimiento. Mis hermanos murieron a manos de un hombre en quien confiamos en su momento. Pero somos Ghosts. Solos somos formidables. Juntos somos imparables. Otros han sobrevivido y yo encontré a los más letales. Como equipo, atacaremos con uñas y dientes al enemigo. Vengaremos a nuestros muertos. Porque somos Ghosts. Estarán disponibles a partir de su primer contacto con Erewhon, Fury, Fixit y Vasily. Se pueden activar y desactivar a su antojo. Podrán personalizarlos por completo desde el primer momento. La personalización incluye todos los atributos físicos, así como su equipo, el equipamiento y los atuendos. Pueden modificar a los compañeros igual que al personaje principal. Y siempre los seguirán en lo que hagan. Si optan por el sí, se equiparán con silenciadores y se agacharán, o se echarán cuerpo a tierra. Pero si deciden disparar abiertamente, los apoyarán sin reticencias. Una vez desplegados, podrán darles distintas instrucciones a través del menú de órdenes. Sus compañeros pueden obedecer 4 órdenes distintas. Pueden pedirles que se reagrupen en su ubicación, que mantengan su posición actual, que vayan a un lugar específico y que disparen a los enemigos cercanos. Pueden darles órdenes cuando quieran, incluso mediante los binoculares o el dron. Cuando se acerquen a posibles amenazas, los compañeros les avisarán y las marcarán automáticamente. Veo a un enemigo. Si pueden ver bien a los enemigos, podrán coordinar un disparo sincronizado en el que cada compañero elige un blanco e incluso ajustar los 3 drones de disparo sincronizado para abatir hasta 7 objetivos a la vez. Los compañeros van armados en todo momento. Un rifle de asalto versátil, apto para cualquier situación, y un arma principal que podrán modificar a su antojo. Además de mejoras de rango y bonificaciones pasivas, los compañeros tendrán el armero a su disposición. Y el arma que elijan afectará su comportamiento en el campo. En función del tipo de arma que tengan equipado, los compañeros adaptarán su distancia de ataque y cadencia de disparo, desde empuñar escopetas a corta distancia hasta disparos de francotirador desde muy lejos. Naturalmente, si los hieren, la prioridad de los compañeros será intentar rescatarlos. Para ello, primero concentrarán sus disparos en los enemigos cercanos y luego irán a buscarlos. Y esperarán que hagan lo mismo por ellos, sobre todo porque podrán transportarlos a un lugar seguro si la situación lo exige. Nos vemos en el campo de batalla, Ghosts. ¿Qué opinas de todo esto?
¿Alguna vez pensaste que tu vida sería así? Da igual. No contestes. ¿Viste venir esto cuando apareció Skell? ¿Pensaste en cómo lo verán desde el otro bando? ¿Cómo está tu amigo? Aún aguanta. Gracias por cuidar de él. Oye, ¿oíste hablar del teniente coronel Walker? Es el que trabaja con las fuerzas llamadas los Wolves. Era el consejero militar de Skelltech. Dicen que antes fue un agente. ¿Lo conoces? Sí. Nos vimos un par de veces. Tienes una mirada extraña. ¿Qué estás planeando? ¿Sabes cómo puedo salir de esta isla? Claro. Y nos dejas solos para que nos defendamos, ¿eh? Oakland está a 2000 kilómetros. Es un recorrido muy largo para huir con la cola entre las piernas. No voy a huir, Max. El USS Wasp está anclado a poca distancia de la costa. Si puedo llegar a él, podré regresar con ayuda. El Wasp, ¿eh? Me disgusta la idea de un grupo de marineritos corriendo por mi isla. También había un par de marines a bordo. Me quedo más tranquilo. Mira, seré directo contigo. No somos el mejor rival para antiguos agentes especiales. Así que nuestros amigos, tanto colonos como empleados de Skell, abandonan la isla en 2 botes. ¿Pueden quedarse en el Wasp? Por supuesto. Muy bien. Te diré dónde están los botes.
Discutí con un soldado de Sentinel y pensaba que iba a sacar el arma. Here you go. Well, let's go around there. Go around the outside. Adelante. No quiero lastimar a nadie. Me envía Matt Schultz, pero ustedes no parecen colonos. Bueno, yo trabajaba para Skeltec. Matt es mi amigo. Cuando Sentinel empezó a llevarse a la gente, nos ayudó. ¿Por qué te envió? Mi helicóptero llegó a la isla desde un barco de la Marina, que está solo a unas millas de la costa. Puedo llevar estos botes al barco y luego regresar con ayuda. Vaya. Desde luego suena mejor que ir con los botes hasta Oakland. ¿Qué pasó con tu helicóptero? Eso intento averiguar. ¿Lo dejaste en algún lugar? Maurice Fox. Esta es mi hija Harmony. Me alegra conocerte. Me llamo Nomad. Escucha, vimos a otro soldado. Dijo que se llamaba Hill. ¿Josiah Hill? ¿Está acá? No, nos libró de unos hombres de Sentinel, pero lo habían lastimado. No era grave. Le dejamos en una especie de edificio de pescadores. Creo que conozco el lugar del que hablas. Pasaré a buscarle cuando regrese.
Tenemos enemigos. ¡Todo el mundo a cubierto! Miren, hay enemigos. No se muevan. Están alerta. Media uno. Veo un enemigo. Uno menos. Todo despejado. Cuidado, tenemos enemigos cerca. Atención, allí hay un enemigo. Vienen los malos. Te cubro la espalda. ¡Letty! Muy bien, despejado. ¿Qué demonios fue eso? Dame un segundo. Dios mío. Esa gente. Quizás sea un nuevo programa de seguridad. Esas cosas que vuelan. Creo que nada podrá entrar o salir de la isla mientras estén ahí. Supongo que es lo que abatió mi helicóptero. Quiero irme a casa. Yo también, mi amor. Escucha, tienes que agarrar a esta gente y tienes que salir de acá. Nadie va a salvarlos, no hay ayuda en camino. Tienen que escapar, tienen que llegar a Erewhon. Ok, sí. ¿Vienes con nosotros? Debo hallar a mi amigo Hill. Ese lugar de pescadores era un punto de retirada. Puede haber otros soldados. Buena suerte.
Parece que necesito algo de información. Gracias por ayudarme.